Para hablar de las elecciones regionales en el País Vasco y en Galicia, nos acompaña desde Barcelona el analista político y colaborador del diario El País, Josep Ramoneda. Hola, Josep. Hola, buenos días. Se cumplieron las encuestas y el Partido Popular del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, revalidó su mayoría absoluta en Galicia, mientras que en el País Vasco los nacionalistas en su conjunto nunca habían tenido un resultado tan amplio. ¿Se trata de la lectura de dos países distintos? Sí, por supuesto, son dos países distintos en los que han ganado los que ganan casi siempre. Durante estos años de democracia, el PP ha gobernado casi siempre, excepto un periodo muy corto, una sola legislatura, en Galicia, y el PNV ha gobernado casi siempre en el País Vasco, excepto una legislatura cortísima de 3 años, presidida por Patxi López. Por tanto, han ganado los de siempre. En Galicia el PP pierde votos, pero mejora posiciones. El PP puede salir, digamos, tranquilo de esta elección y Rajoy gana en cierto modo tiempo, no tanto por sus méritos como por el fracaso del Partido Socialista, que se hunde en Galicia y se hunde en el País Vasco siguiendo el descenso que inició en el año 2010. Y en cuanto al País Vasco, bueno, pues sí, es verdad, la gran novedad es que el 60% de los que fueron a votar votaron por los partidos nacionalistas, lo cual puede tener significación a medio plazo, sobre todo cuando se vea qué pasa en Cataluña en las elecciones dentro de un mes. En el País Vasco, el final de las armas de ETA ha posibilitado el retorno de la izquierda abertzale a las urnas, obteniendo el segundo puesto. ¿Cómo influirá su presencia parlamentaria en el futuro gobierno autónomo? ¿Puede plantear también el País Vasco un proceso independentista? Ahora tenemos un mapa mucho más real del País Vasco, es decir, no hay nadie que quede fuera de las elecciones, no hay la violencia que condicione las elecciones, por tanto sabemos un poco más dónde estamos, ¿no? Es paradójico y en cierto modo doloroso que una legislatura que fue la del proceso de fin de la violencia, pues el gobierno que presidía el País Vasco en esta legislatura, al mismo tiempo que el gobierno de Zapatero, que fue durante el cual se produjo el fin de la violencia, pues los dos salieron perdedores de esta historia, ¿no? Y en cambio la beneficiaria del fin de la violencia ha sido especialmente Bildu. Bueno, yo creo que los ciudadanos del País Vasco querían la paz y les ha parecido que la manera de apuntalarla era dar un buen resultado a Bildu. Yo creo que a partir de ahora para Bildu las cosas serán mucho más complejas, entre otras cosas porque tendrá que gobernar y esto no le será fácil. En estas elecciones ya se ve que han empezado a perder apoyos donde gobernaban, ¿no? Ahora el PNV, un partido que es nacionalista y moderado, con un líder y futuro presidente del País Vasco que es la Fuerza Tranquila, un hombre muy prudente, muy sensato, muy distante, muy calculador. De momento ha puesto la crisis como primera responsabilidad, la crisis como objetivo primordial y prioritario por delante de cualquier otra consideración. Pero es verdad, la suma es un 60% los que fueron a votar, por tanto la fuerza soberanista es muy alta y seguramente que a medida que las cosas vayan evolucionando en Cataluña se producirán efectos, digamos, de emulación que tendrán sus consecuencias. Es verdad que estas elecciones confirman que España entra en un periodo complicado y en cierto modo decisivo respecto a su estructura territorial e institucional. Y en Galicia la irrupción de una nueva fuerza de izquierda nacionalista debilita todavía más al Partido Socialista. La oposición en Madrid está perdiendo su base con los nacionalistas y por partidos más combativos en plena crisis económica. Bueno, es evidente que al Partido Socialista le ha ocurrido una cosa que le había ocurrido pocas veces, ¿no? Que es que le está empezando a salir a su izquierda alguna formación importante con capacidad para quitarle un número significativo de votos. Yo creo que este es uno de los mensajes que recibe de Galicia el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista está en una situación muy complicada, tiene que repensarlo todo de arriba abajo, tiene que reubicarse ideológicamente, tiene que reubicarse en el espacio político y social español, catalán, vasco, gallego. Nunca ha conseguido consolidar sus gobiernos cuando los ha tenido en estas tres comunidades, ¿no? Y tiene sobre todo que hacer un verdadero relevo de personalidades, dirigentes. En cierto modo tiene casi que refundarse. Con esta mayoría absoluta en Galicia, ¿consigue Rajoy un espaldarazo a su política de recortes a pesar de las protestas en la calle?
Yo creo que no, yo creo que sería una equivocación por parte del propio PP entenderlo así. Ellos han gobernado siempre en Galicia. Esta vez han aumentado su mayoría en escaños, no por sus resultados, sino por el fracaso de los demás. El PP ha perdido 150.000 votos en Galicia, que son muchos votos, ¿no? Y es verdad que gana tranquilidad, porque no tiene oposición, no tiene alternativa. El PP en este momento no tiene alternativa. Si Rajoy se quema en el rescate, pues gobernará otra persona, pero del PP, no de otro partido, ¿no? En este sentido gana tranquilidad, pero se equivocaría si hiciera una lectura triunfalista de, digamos, de apoyo a sus medidas anticrisis y a su política de austeridad. El 25 de noviembre las elecciones anticipadas son en Cataluña. En este caso, el presidente nacionalista, Artur Mas, propone un referendo soberanista hacia la independencia de la primera región de España por Producto Interior Bruto. Usted vive precisamente en Cataluña. ¿Qué puede pasar? Bueno, esto es un proceso que solo acaba de empezar y que hay que verlo, ¿no? Ahora habrá unas elecciones, veremos si el presidente Mas consigue la mayoría absoluta a la que aspira o no. Si tiene la mayoría absoluta, las cosas irán de una manera. Si queda lejos de la mayoría absoluta, pues probablemente el proceso se frenaría un poco. Es verdad que con casi toda seguridad de las elecciones de noviembre saldrá en Cataluña una clarísima, una amplísima mayoría a favor de un referéndum. Entonces entraremos en todo el proceso del referéndum de autodeterminación, que será un proceso largo, complicado, en medio del cual pueden pasar muchas cosas. Es un proceso en el que pues primero habrá que negociar que se pueda hacer un referéndum legal con España. Probablemente el gobierno español y el Parlamento español dirán que no. Entonces se hará una ley de consultas para poderlo hacer en Cataluña. Es un proceso muy largo en el que este momento es difícil predecir cómo terminará. Y sin duda sería interesante que se hiciera alguna forma de consulta, porque desde un punto de vista democrático serviría para hacer las cosas por el buen camino. Entre otras cosas porque sería la manera de saber si realmente hay una mayoría por la independencia o no en Cataluña, cosa que en este momento no sabemos, no hay ningún elemento objetivo que permita afirmarlo, ¿no? El 14 de noviembre los sindicatos españoles han convocado una nueva huelga general. ¿Cuál es el margen real de Rajoy en el interior del país y respecto a Bruselas o Berlín? Bueno, es un margen limitado, ¿no? Es un margen limitado en dos sentidos. Primero porque, como se ha visto, la canciller Merkel no cede. Y puesto que la canciller Merkel no cede, pues Rajoy tendrá que adaptarse y tendrá que aceptar, yo diría casi lo peor, las exigencias más duras para el rescate, ¿no? Y esto, por tanto, es un problema indudable para Rajoy, ¿no? La segunda cuestión es que las políticas de austeridad han dañado ya muchísimo a la sociedad española. Seguir por esta vía lleva cada vez más a una situación más insostenible y sobre todo hace imposible la recuperación, porque no hay demanda interna, porque la gente o no gasta porque no puede o no gasta porque tiene miedo. El espiral del miedo es enorme, ¿no? Y a partir de aquí es muy difícil poder empezar a crecer de una manera suficiente para poder devolver las deudas que, insisto, y hay que repetirlo porque se olvida demasiado a menudo, la deuda principal de España es privada, no pública. Lo que pasa es que aquí hay un proceso de transferencia de deuda privada a deuda soberana extremadamente peligroso. Es decir, hay un proceso que hace que los españoles estemos pagando todos los excesos y los disparates de algunos, especialmente en el mundo bancario y financiero. Estuvo con nosotros Josep Ramoneda, analista en el diario El País. Gracias por ayudarnos a entender un poco mejor los convulsos tiempos que vive un Estado como el español y sus regiones históricas. Muchas gracias.